Buenas noches, Pastor Pedro Rodríguez. Es para mí un placer poder saludar hacia su persona. Al mismo tiempo también saludar a todos nuestros hermanos de la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Rioja y a todos nuestros hermanos de la televisión y de las plataformas virtuales que son parte del programa En la Palabra, Texto y Contexto. Reciban un abrazo fraterno y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea cada día creciendo en vuestros corazones. Al mismo tiempo, hoy estaremos tratando el Tratado de la Perseverancia de los Santos, que es la quinta doctrina del Tulip, en lo cual hoy vamos a enfocarnos en la perseverancia de los santos, conocido también como la doctrina del Tulip, que está enfocada, ¿qué cosa? 1. En la depravación total. 2. La elección incondicional. 3. La expiación limitada. 4. La gracia irresistible. Y 5. La letra P. La perseverancia de los santos. Se le atribuye comúnmente a Juan Calvino como autor de estas 5 doctrinas. Justamente quiero aclarar en este aspecto, muchos que me han preguntado por las plataformas virtuales, ¿qué postura soy? ¿Soy calvinista o soy arminiano? Pues déjenme decirle ante todo ese dilema, soy paulista, soy bíblico, centrado en las Escrituras, que Pablo nos dejó ese legado por obra y dirección del Espíritu Santo. Calvino solo reestructuró lo que ya Dios había revelado a través del apóstol Pablo. Entonces, ante ello, pues soy bíblico. Continuando con este aspecto, vamos a citar en esta ocasión nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús el Mesías. Estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús el Mesías. Eso es lo que nos atribuye Filipenses ahí. Y quiero hacer una pequeña introducción o reflexión respecto a esto. Los que verdaderamente han nacido de nuevo serán preservados por el poder de Dios hasta el final. Y los que así perseveran muestran evidencia de que en verdad han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y han nacido de nuevo. Eso da evidencia que son hijos de Dios. En lo cual, pues en esta ocasión voy a introducir este primer argumento basado como número 1, la seguridad de los santos. Y Filipenses nos menciona qué cosa, y esto lo puedo decir taxativamente, que es para mí un punto axiomático e indiscutible, donde él menciona aquí, estando plenamente convencidos de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que empezó la obra en mí, lo terminará. O sea que mi vida está plenamente sobre las manos soberanas del Señor Jesucristo, lo que para otros puede ser, ¿qué cosa? Perecedero, que perece, que se termina. Pues justamente mi vida no depende de todos los méritos o esfuerzos que yo pueda lograr en esta vida, sino ¿qué cosa? Que están consumados bajo la gracia absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la mejor evidencia o mejor prueba de que soy salvo es mi perseverancia en el camino y en el poder de Dios. La mejor prueba es ¿qué cosa? Que dan evidencias de que soy ¿qué cosa? Salvo es mi perseverancia. Cómo prevalezco dentro de la fe en el Señor Jesucristo. Y para aclarar esto, pues hay 3 aspectos que se lo conoce este tratado. Uno es la perseverancia de los santos, otro es la preservación de los santos y otro es la seguridad eterna de los santos.
Muchas veces se ha transliterado el aspecto de la perseverancia de los santos, que se entiende como que es por cuánto yo persevero o cuántas fuerzas yo pongo a ese acto de fe, a mi crecimiento espiritual, y como que hay ese estándar o ese esquema e estructura en nuestra mente de que es que en cierta parte yo tengo ciertos méritos que pongo para que esa gracia sea completada. Pero no es de quien no se entiende este aspecto de perseverancia de los santos, es por lo que yo persevero, sino se está entendiendo que es la preservación de Dios que tiene hacia mi persona, y es la seguridad eterna de Dios que ha transmitido hacia mi persona para permanecer en sus caminos. Y eso es lo que nos menciona también el libro de Romanos, el capítulo 11, el versículo 29, porque dice, porque es irrevocable los dones y el llamamiento de Dios. Vamos al libro de Romanos, que es irrevocable los dones y el llamamiento de Dios. 11, versículo 29. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Quiere decir que eso no se puede ya aislar, suspender, alterar, mutilar, socavar. Me dejo entender, porque es un acto soberano de Dios que nos ha dado, ¿qué cosa? Los dones, y ahí está hablando, ¿qué cosa? El don de la gracia, el don de su salvación, que ha otorgado a todos aquellos que han creído en Él. Y Pablo lo atribuye, que es ¿qué cosa? Es irrevocable. Y cuando habla de irrevocable, es que no se puede, como les dije, transferir o quitar. Eso es un acto que solamente Dios puede realizar en nosotros. Y es una dádiva de Dios. Esto significa que tengo ¿qué cosa? Vida eterna, porque es un don de Dios, o sea, es el que me otorga esa vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios y no es un regalo de los hombres. Entonces tenemos que entender todas esas perspectivas. La vida eterna no se puede perder porque es un don de Dios. Justamente quiero que entiendan esto, porque hoy veo por las plataformas virtuales que se vienen emitiendo certificados de salvación por 1 año, por 2 años, tanto así que esa doctrina católica hoy sigue pues creciendo dentro de las filas cristianas hoy en el mundo. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, también es importante que lo revisemos para esclarecer ciertos aspectos de la doctrina referente a este tratado. Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice de la siguiente manera: 2:8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Dice por gracia. La gracia es un estado, no me voy a implicar en ese asunto, un estado que muchas veces nos ha dicho que la gracia es el regalo de Dios, pero la gracia implica todo un gobierno donde Dios legisla y tiene normas y nos ha sacado del mundo pecaminoso a su reino, al cual se nos ha dado a conocer como gracia, y ahora somos parte de ese reino de la gracia de Dios. Continuando con este aspecto, y nos dice, ¿qué cosa es el versículo 8? Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe que hemos creído en Cristo, a lo que dice, y a través del Evangelio, que por medio del Evangelio vino la fe a nosotros. Y esto no es de vosotros, o sea, no es por lo que yo soy especial, o porque yo me llamo Julio, etcétera, etcétera, sino que, les dice, es don de Dios, que le plació en su infinito amor, en su amor eterno a Dios, ¿qué cosa? Otorgarme ser parte de su reino, que a Él le plació en su pura voluntad. Tenemos que entender eso, que no es por los méritos que nosotros podamos tener. Si alguien cree que todavía tiene méritos por ahí, ¿por qué le dice? No por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe.
Ojo, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Jesús, el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Clarísimo aquí el libro de Efesios, basado al argumento número 1 que estamos tratando acerca de la seguridad de los santos. Y en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 29 hacia el versículo 30, nos afirma o nos reafirma de la siguiente manera: aquellos que Dios conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a esos glorificó. Todos se han cumplido estas partes del versículo 8, el versículo 29 al versículo 30, excepto la parte que dice: y a esos glorificó, que la glorificación se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo, que muchos hablan del arrebatamiento, y el arrebatamiento tiene lugar posterior a la segunda venida. O sea, el arrebatamiento no precede a la segunda venida. El arrebatamiento representa nuestra reunión y encuentro con el Rey del Universo, que Él viene por segunda vez, y justamente ahí seremos transformados a la imagen y semejanza de Cristo, que no quiere decir que vamos a ser dioses, pero vamos a ser semejantes a Él. Y bueno, no me voy a detener en ese aspecto tampoco, por el tiempo que tenemos que precisar todos los puntos que quiero tratar en este momento. Muy bien, entonces seremos ese día, como dice el texto, glorificados. Y ese es el momento de la glorificación. Si usted tiene problemas con el asunto de la doctrina de la perseverancia de los santos, o la seguridad de los santos, o la preservación de los santos, o las doctrinas de gracia, recomendarle uno de los libros que fue para mí muy demoledor, el libro de William Hendrickson, el libro de Romanos. Un libro demoledor de William Hendrickson que yo les recomiendo, muy bueno, que va a transformar su vida y va a dejar a usted el ABC del cristianismo y conocer todo el abecedario. Muy bien, segundo argumento 2. La garantía de Dios en la preservación de los santos. La garantía de Dios en la preservación de los santos. Libro de Isaías, capítulo 54, versículo 10, nos habla acerca del pacto de paz que Dios ha hecho. Isaías 54, versículo 10 nos dice: aunque los montes se muevan, tiemblen los collados, mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz, dice Yahvé, que tiene compasión de ti. Muy clarísimo ahí. Dice: aunque los montes se muevan y tiemblen los collados, mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz. Ahí habla del pacto de paz, que ese pacto de paz, ¿qué cosa? Fue realizado por la sangre de Cristo, llevada a cabo en la cruz, que en Él nos redimió, nos justificó, ¿qué cosa? También nos libró de la condenación eterna, y en lo cual nuestra vida está aferrada en ese pacto de paz, que es, ¿qué cosa? En la sangre de Jesucristo, que tiene el poder para redimirnos y justificarnos por medio de Él en su justicia, presentarnos aceptos ante el Padre. Mi alma estaba rota
También el libro de Jeremías, el capítulo 32, versículo 40, nos dice de la siguiente manera: haré con ellos un pacto eterno, no cesaré de seguirlos para hacerles bien, y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Miren clarísimo ahí esta profecía, dice que haré un pacto eterno. El pacto eterno de Dios es qué cosa, que dice que Él escribiría su ley, su palabra en los corazones de los hombres, y eso es lo que justamente Dios realizó por medio del Espíritu Santo en todos aquellos que han sido regenerados, que han sido transformados por el poder de Dios. Es el Espíritu Santo morando en cada creyente desde el día de su redención. Muy bien, continuamos con este aspecto de la garantía, de la perseverancia de los santos. O sea, no es por lo que yo soy, es por pura gracia absoluta y tangible de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice, capítulo 1, versículo 13, nos dice la palabra del Señor: Él también en vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido, porque es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Que nos está enfocando el versículo 13 del libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, que nosotros tenemos, ¿qué cosa? El sello del Espíritu Santo. Y el versículo 14 nos enfoca que esas cosas son las arras que Dios ha dejado como garantía de nuestra salvación, que el que empezó, como dice Filipenses 1:6, la obra en mí, Él lo terminará. Él no quiere decir que se va a quedar ahí a medias, sino que Dios va a terminar lo que empezó en mí, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Él es un ser inmutable, y Él es justamente Dios quien preserva su pacto consigo mismo, quien consumará ese acto en nuestras vidas. Él va, ¿qué cosa?, a terminar este propósito de lo que Él ha empezado. Y las arras, de acuerdo al contexto aquí, pues consistía cuando alguien daba una garantía hacia una persona para la compra de una casa. Y eso condicionaba qué cosa, que yo iba a seguir pagando las cuotas restantes o las letras restantes por la casa que yo estaba separando o que había dado el adelanto como garantía de que pasa a ser mi propiedad. Es muy posible que dentro del contexto de la naturaleza humana muchos no hayamos podido cumplir ese objetivo de comprar una casa o de completar, de pagar las letras de esa vivienda a la inmobiliaria o los bienes raíces a los que se dedican a ese negocio, y no hemos completado posiblemente de pagar todo el dinero o las arras que menciona aquí. Pero aquí está hablando no de hombre, sino de Dios, y Dios es imposible que lo que Él ha pagado ya como garantía de que usted es propiedad suya, como dice Filipenses 1:6, Él lo seguirá perfeccionando hasta el reencuentro que vamos a tener con Él, o hasta el día final. Justamente eso es qué cosa, la que garantiza la preservación de los santos. No es porque usted es especial o porque usted es de linaje real, sino que cosa, es por los méritos absolutos de la sangre de Jesucristo y la obra regeneradora del Espíritu Santo. En que, bueno, estamos aquí pisando ya terreno arminiano acerca de las obras, y quisiera citar brevemente el libro de Hebreos, para
deslindar algunos aspectos de lo que los arminianos sostienen. Hebreos capítulo 6, el libro de Hebreos capítulo 6 es uno de los libros que quisiera tratar con ustedes, ya que existe esa posición de que la salvación en sí se pierde, y muchas veces hemos recibido esa enseñanza como parte de la formación doctrinal. Arminio surgió su teología o fue fomentada 80 años después de Calvino. Capítulo 6, versículo 4 del libro de Hebreos. Porque en efecto es imposible los que una vez fueron iluminados y probaron del don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y han probado de la buena palabra de Dios y de los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismo al Hijo de Dios, que habiendo expuesto a la inogamia pública, o con otras traducciones dice a vergüenza pública. Muy bien, quiero que entiendan esta perspectiva. Voy a ser bien práctico aquí, ya que no voy a entrar a profundidad en estos versículos, pero voy a darles algunas directrices para que lo entiendan este aspecto, que es una de las partes tomadas por el arminianismo para presentar su defensa. Dice, porque en efecto es imposible los que una vez fueron iluminados. Cuando habla en el versículo 4 de iluminados, la palabra iluminados en el original es potizo, que quiere decir para brillar, para dar luz. Esto está hablando de personas, ¿qué cosa? Que tuvieron un conocimiento del Evangelio, que recibieron y participaron de la gracia, o que conocieron las cosas de la palabra de Dios, o que llevaron una apariencia de piedad, o que participaron en cierto grado de las Escrituras, pero solamente ¿qué cosa? Que fueron iluminados, pero que su corazón no llegó, o su naturaleza no llegó a ser regenerada, no llegó a ser transformada por el poder de Dios. Justamente hay muchas personas en las congregaciones que asisten, que les gusta el sermón, o los hermanos que en este momento de repente me están televisando, les gustan los sermones que se vienen exponiendo por medio de la plataforma de la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Rioja. Pero no solamente es que mi vida tiene que ser iluminada, sino que yo que tengo ¿qué cosa? Que ser parte de esa gracia y apropiarme de ella. Me dejo entender. Y eso, por eso el texto cuando habla aquí, en el original es para brillar, para dar luz, potizo, para brillar, para dar luz. O sea que es una persona que tiene la capacidad para brillar y para dar luz. Y justamente Jesús habló de eso acerca del almud. Cuando alguien tiene una luz y lo esconde, ¿qué es lo que pasa? Nadie va a poder verla, pero si lo pone en un lugar alto, puede brillar para otros también puedan ser iluminados. Y eso consiste justamente el propósito de nuestra salvación, y la evidencia que da de que somos salvos es que cosa nuestro crecimiento y pasión por seguir extendiendo el reino de Dios al mundo. Si no hay esa pasión por Dios y por la predicación de su palabra y la expansión del evangelio al mundo, es muy posible que solamente usted ha sido iluminado, pero no está iluminando y tampoco está dando luz, porque dice aquí, para dar luz. Hay que tener cuidado con eso. La iglesia judía pues estaba compuesta en aquellos días de creyentes heterogéneos, por creyentes regenerados y creyentes no regenerados, acá de la iglesia hebrea. Pero el contexto, muchos dicen, pues eso fue dirigido para la iglesia hebrea. Sí, fue dirigido a la iglesia hebrea, pero tiene que cosa como un legado histórico y su aplicación para la iglesia presente y a lo largo de todos estos siglos. Gustaron, dice la palabra también aquí, el versículo
Versículo 4, porque es imposible que una vez fueron iluminados, probaron del don celestial, llegaron a ser participantes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra. En esta traducción dice probaron, en la traducción de Reina Valera dice gustaron. ¿Qué quiere decir que gustaron o probaron de la buena palabra? El término aquí es genumai, que es ¿qué cosa? Saborear, saborear, comer, gustar, probar, comer, ingerir, agradar, complacer, cautivar, satisfacer. Eso es lo que está implicando aquí, deleitar. Y bueno, dentro del mundo de la gastronomía se aplica a estos términos. Recuerdo esa parte cuando estaba de estudiante de chef en la ciudad de Lima. Y bueno, ahí se prueba y se gusta las diversas preparaciones que se realizaba. Por ejemplo, recuerdo esas escenas como la salsa española, la andaluza, la bengala, la María, bueno, etcétera. Dentro de esos procesos que llevábamos a cabo y teníamos pues ese intercambio de probar y gustar las diversas preparaciones o prácticas que se llevaban a cabo. Pero aquí justamente el autor nos está haciendo un énfasis respecto a eso, que son personas que gustan de la palabra, saborean la palabra, se deleitan de la palabra, pero que no se apropian de la palabra, que no se apropian del Evangelio, que no quieren ser parte del reino de Dios, solamente quieren ¿qué cosa? Ser iluminados y disfrutar de los beneficios de Dios, pero no quieren a Dios. Bueno, estoy haciendo, como le digo, un repaso general de esta parte para que usted entienda la situación de que no es por los méritos humanos la gracia salvadora que Él ha otorgado y la preservación de los santos. El mejor ejemplo de apostasía que tenemos, pues vamos a ver que fue un personaje en la Escritura muy conocido. Y el versículo 5, y probaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del mundo venidero. Cuando habla de los poderes del mundo venidero, vieron qué cosa, la obra del Espíritu Santo, de realizar sanidades a través de los apóstoles y qué cosa, y también traer regeneración y transformación a muchas personas, pero a pesar de eso no creyeron. Continuamos. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismo al Hijo de Dios, que habiendo expuesto a inogamia pública, o sea, vergüenza pública. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa para aquellos que por los cuales es cultivada y recibe bendición de Dios, pero los que produce espinos y abrojos es descalificada y está cerca a la maldición, cuyo fin es ser quemada. ¿Qué es lo que está aquí Pablo reafirmando? No está reafirmando de que se pierde la salvación, sino está reafirmando de que es posible apostatar y es probable apostatar, y es cierto que se apostata de la fe, pero no se puede apostatar del reino de Dios. ¿Qué está sosteniendo Pablo aquí? El escritor de Hebreos aquí, que no sabemos quién es exactamente, está atribuyendo que las personas que con estas características son ¿qué cosa? Separadas para ser echados al fuego, haciendo la ilustración de la siembra, justamente que no habían sido regenerados. Y eso no le está diciendo a la iglesia de Hebreos, ustedes no han sido regenerados, sino les está haciendo énfasis de la situación que hay dentro de la iglesia que ha sido transformada y la iglesia que aún no ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está planteando aquí. Para entender un aspecto más claro de este asunto, vamos a ver el libro de Juan, capítulo 6, versículo 64, donde nos habla pues acerca de apostatar de la fe. Y cuando me refiero a apostatar de la fe, me estoy refiriendo que es posible que yo deje el Evangelio, me aparte del Evangelio,
y apostate contra el grupo donde yo asisto, me congrego, y esté en desacuerdo con ellos, y diga sí, esto y el otro. Pero es muy distinto a apostatar del reino de Dios. O sea, el que ha nacido de nuevo no puede llegar a ser un apóstata. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti.
tu gracia triunfó. Y el que no ha nacido, el que lleva una apariencia de piedad, pero que no ha sido regenerado y su vida no ha sido transformada por el poder de Dios, es posible, es probable y cierto que en algún momento se dará a conocer. Y es lo que nos dicen las Escrituras. El libro que les dije de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 64. Sí, 64. Capítulo 6, versículo 64. Nos dice la palabra del Señor: pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba de entregar. Clarísimo ese texto, que Jesús sabía quiénes eran los que no creían a la palabra de Dios, que Él era la palabra encarnada en persona, y sabía quiénes eran los que no creían, pero también sabía quién era aquel que lo iba a entregar, hablando acerca de Judas el Iscariote. Muy bien, ahí tenemos una clarísima escena de apostasía, que Judas apostató de la fe, pero no volvió a la fe. ¿Él qué cosa? Porque nunca fue tampoco transformado, regenerado. ¿Por qué no volvió? Justamente murió en su error y en su apostasía, en su proceso de traición que llevó a Jesús. Pero también vemos otro personaje en las Escrituras, que es Pedro, que el apóstol Pedro, quien también traiciona a Jesucristo y lo niega 3 veces. Pero ¿qué pasó con Pedro? Él retornó hacia los caminos de Dios, no continuó enlodándose en el mal o en el pecado, porque justamente su vida sí había sido transformada por el poder de Jesucristo, que era la palabra de Dios viviente. Muy bien, o es la palabra de Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo. Ellos vemos esos 2 escenarios, que uno apostató, ambos apostataron, pero uno retornó al camino. Retornó al camino como evidencia con lo que dice Filipenses: el que empezó la obra en tu persona, Él lo terminará, si es que en verdad has sido regenerado o has nacido de nuevo. Y eso es lo que también tenemos que entender, que ese es uno de los clarísimos ejemplos para sustentar esto más claro. Primera epístola de Juan, que es clarísima en abordar este aspecto. El capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19 nos dice la palabra del Señor: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que todos nosotros, para que se manifestara que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Ojo las cámaras a ese texto, justamente enfocando explícitamente que no todos que están en una congregación han sido regenerados y transformados por el poder eficaz de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no han creído, justamente. Y ahí el dilema que tenemos, que Cristo no murió por todos, sino por aquellos que escogió, conoció, llamó, justificó, y a esos que justificó también, ¿qué cosa? Glorificó. Y ahí el dilema de este aspecto, que muchas a veces sostienen acerca de que la salvación se pierde. No es que se pierde, sino que nunca lo has tenido tampoco. Y ahí el dilema que tienen que entender todos los que nos están sintonizando. Pasamos al argumento número 3.
La seguridad y el triunfo final de los santos. La seguridad eterna y el triunfo final de los santos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor, basado a este argumento que he tratado, la seguridad eterna y el triunfo final de los santos. Dice el versículo 12: por causa de lo cual también padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, que yo sé a quién he creído y he sido persuadido de que poderoso es para guardar mi depósito hasta aquel día. Miren pues, hablando el apóstol Pablo acerca del depósito que se encuentra, ¿qué cosa? En las manos soberanas de Dios, que es el que preserva su vida hasta el momento de aquel día, dice, de aquel día que está refiriendo, de su reencuentro con nuestro Señor Jesucristo. Eso es para mí demoledor y muy profundo lo que el apóstol está mencionando aquí, porque dice, también padezco estas cosas, pero no me avergüenzo. Y les leo el versículo 13. Retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí, con la fe, el amor que hay en Jesús el Mesías. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y sabes que todos los que están en Asia se alejaron de mí, entre los cuales está Fileo y Hermógenes. 16. Concede el Señor misericordia a la casa de Onísfero, pues muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas. Está hablando ahí del apóstol Pablo, el embajador en cadenas. Estaba en el cepo, en Roma, en un lugar apestilente, húmedo, encerrado, eran subterráneos, donde él se encontraba en esa prisión, y él expresa su convicción de triunfo, de que el que empezó la obra en su vida, Jesucristo, él un día lo iba a terminar, y que ese proceso era parte de la perfección de Dios para su vida. Y eso es lo que nos está mencionando el apóstol Pablo. Una de las cosas que a mí me impactó de este embajador en cadenas, si usted quiere pues entender con más plenitud la vida y ministerio y perseverancia o la preservación de su ministerio de este hombre de Dios, Pablo el apóstol, les recomiendo un libro llamado Un hombre de gracia y firmeza, Pablo, así se llama, Un hombre de gracia y firmeza, Pablo. El autor es Charles Swindoll, un libro que a mí penetró profundamente en mi corazón y me hizo entender que los sufrimientos y lo que estamos pasando hoy, o lo que vivimos dentro de nuestra vida de fe, es la arena de Dios. Esa es la arena de Dios para perfeccionarnos, para nuestro reencuentro con Él. Y no solamente eso, ¿qué cosa? Es como el músico cuando afina su guitarra para que produzca esa melodía que quiere que la gente pueda oír. Y justamente eso es lo que Dios está haciendo con tu vida, con mi vida, que los sufrimientos que estamos viviendo hoy son parte del proceso de Dios. Como dijo el astrofísico Manuel María Carreira, el sufrimiento es redentor, porque Cristo padeció en la cruz. Muy bien, avanzando con esto, libro de Juan capítulo 10 versículo 27, libro de Juan capítulo 10 versículo 27. Dice Juan capítulo 10 versículo 27 de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. Ojo con eso, que usted está seguro
dentro de la soberanía y control de Dios. Porque el que me ha dado mi Padre es mayor, y todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Ahí reafirmando nuestro Señor Jesucristo que la salvación o mi salvación que Él me ha dado, está dentro del control soberano de Dios y no dentro del control de mi voluntad humana. Justamente, entendiendo todas esas perspectivas. Si usted quiere entender este asunto del buen pastor, de esto lo que habla es que sus ovejas oyen su voz, les recomiendo un libro también por el autor Phyllis Keller, que el libro se llama El buen pastor y sus ovejas, un libro que usted debe leer, que entenderá muchas cosas del amor tan profundo de Dios hacia nosotros. Muy bien, el tiempo está corriendo, continuamos. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 16. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 16. Capítulo 8, versículo 16 nos dice de la siguiente manera: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. He ahí ese detalle. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu que si en verdad has sido regenerado o has nacido de nuevo. Si hijos, también herederos por parte, herederos de Dios por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Esa es la arena de Dios, que por medio de muchos sufrimientos un día heredemos la vida eterna, justamente que seamos parte de la consumación final del reino de Dios en este mundo. Versículo 18, pues considero que los sufrimientos, versículo 18, que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera, que va a ser revelada en nosotros. O sea, por ahora somos hijos de Dios, pero cuando Él se manifieste, ese día justamente será completado lo que Él ha empezado en cada uno de ustedes que me están viendo en este momento. Ese momento serán transformados por el poder de Dios, para lo cual Él ha preparado de antes de la fundación del mundo. Versículo, porque el profundo anhelo, versículo 19, de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Ese es el profundo anhelo de los que han nacido de nuevo. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por aquel que lo sujetó en esperanza, de quien también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque ¿para qué esperarse de lo alguno que ve? O sea, ¿qué esperanza tiene alguno de lo que ya ve o observa? Y la fe consiste en esperar esa esperanza que Él nos ha prometido en la paciencia de Dios. Versículo 25, pero si lo esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué es lo que Pablo está planteando? Que la naturaleza misma vemos que se está degradando, la atmósfera, el ambiente, nos hablan de tantas cosas, de una degradación en el mundo, justamente porque está esperando con sus gemidos la pronta redención. De igual manera,
todos nosotros estamos esperando ser redimidos y transformados a hijos de Dios. Mi conclusión final. Desde ahora, vosotros ya estáis viviendo la vida eterna. Que Dios les bendiga. No se olviden eso. Desde ahora ya somos parte o estamos viviendo la vida eterna. Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos han estado sintonizando por la televisión, por las plataformas virtuales y a todos nuestros hermanos de la iglesia en la ciudad de Rioja. Un abrazo fraterno y que la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo sea rebosando en derroche cada día en sus corazones. Dios les bendiga.